¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. Hoy continuaremos con la serie en la que estamos probando algo nuevo. Muchos de ustedes conocen el libro Jesús el Cristo, escrito por el elder James E. Talmage. Les presenté recientemente una idea que tuvo un amigo mío llamado Aníbal Orellana. Él creó un podcast que tiene un estilo de un intercambio, de un diálogo sobre el capítulo 1 del libro Jesús el Cristo, que trató la introducción. A ustedes les gustó y me solicitaron que siguiéramos con el podcast. Así que para seguir ayudando a mi amigo, comparto el capítulo 4 aquí con ustedes el día de hoy y les aviso que el día de ayer salió el capítulo 3, así que ya está disponible también. Espero que les siga gustando y nos gustaría saber nuevamente qué piensan del resultado final. Si ustedes son nuevos al canal mío, aquí en la Arbolada Sagrada, les invito a que puedan suscribirse. Aprovechen también y vean los otros videos que les tengo disponibles para poder seguir estudiando varios temas diferentes sobre el Evangelio aquí conmigo. De igual manera, hermanos, les invito a que puedan suscribirse al canal de mi amigo Aníbal de la siguiente manera. Si ustedes van aquí a YouTube, pueden realizar una búsqueda para Podcast Entre Fe, así se llama su canal. Aquí ven su logotipo, Podcast Entre Fe. Hagan clic en el botón de suscribirse. Luego hagan clic acá para seleccionar la campanita que dice todo, o en inglés que lo tengo aquí, all, todo. Y así van a poder enterarse cada vez que salga un nuevo video en su canal. Y les pido que hagan lo mismo en el mío. Hagan clic en la campanita y que seleccionen, por favor, la opción de la campanita. Muy bien. Ahora escuchemos el podcast sobre el capítulo 4 que se llama La divinidad de Cristo en la preexistencia. Ahí les va el podcast. A ver, pensemos en esta escena por un momento. Un hombre camina por las polvorientas calles de Galilea en el primer siglo. Lleva sandalias desgastadas, siente el calor abrasador del sol del Medio Oriente en la espalda. Seguramente siente, pues, el cansancio en las piernas después de caminar kilómetros. Claro, o sea, un entorno súper duro. Exacto. Se mezcla con pescadores, con recaudadores de impuestos, con gente común que huele a sudor y a mar. Y sin embargo, los textos históricos y teológicos que estamos analizando hoy afirman que ese mismo hombre, el Jesús de Nazaret que lloró, que sangró, que sintió hambre y sed, es exactamente el mismo ser supremo que creó el universo entero. ¡Guau! Es que es fuerte escucharlo así. Es que afirman que es la misma voz que hizo temblar la tierra y, bueno, que habló con Moisés desde una zarza ardiente. Casi siempre cuando la cultura popular, o digamos, la historia, intenta comprender a Cristo, el punto de partida es un pesebre en Belén. Pero la premisa que tenemos sobre la mesa hoy sugiere que, para entender la verdadera magnitud de quién es, empezar en Belén es empezar la película a la mitad. Literalmente a la mitad. Tenemos que retroceder muchísimo más. Y fíjate que es un cambio de paradigma masivo. Porque si limitamos el entendimiento de esta figura histórica y religiosa únicamente a sus 33 años de mortalidad, nos quedamos con una visión increíblemente estrecha. Es el equivalente a intentar comprender la inmensidad, las corrientes y la profundidad del Océano Pacífico analizando, no sé, una sola gota de agua en un microscopio. Una sola gota, claro. Sí, la propuesta de los textos que estamos desglosando es que su obra y su identidad trascienden por completo lo que entendemos por tiempo. Y precisamente por eso estamos hoy aquí, listos para sumergirnos en esto. Bienvenidos al capítulo 4 de Jesús el Cristo. Esta es una inmersión profunda y una colaboración entre los canales La Arboleda Sagrada y Podcast Entre Fe. Estamos muy agradecidos con el recibimiento y por los comentarios que nos están dejando. Nos alegra muchísimo que les esté sirviendo. Sí, ha sido una respuesta increíble. Totalmente. Y queremos hacer una pausa para agradecer al hermano Coleman por brindarnos un espacio para que pueda llegar este contenido a más personas. Es un privilegio enorme poder analizar este material. Y las fuentes que tenemos hoy ofrecen una ventana espectacular.
porque no se trata solo de teología abstracta, sino de rastrear cómo ciertas verdades antiguas pueden transformar, pues, por completo la visión que tenemos del mundo. Bueno, la misión de esta inmersión profunda está clarísima. Vamos a explorar a fondo el capítulo 4 de la obra de James E. Tolmach. El título de esta sección es La divinidad de Cristo en la preexistencia. Y el objetivo es simple, entender cómo operaba esta figura antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos. Exacto. Así que, bien, vamos a desempacar esto. Si a una persona común en la calle le preguntamos sobre la creación, probablemente se imagina a un ser supremo, solitario en la inmensidad del espacio, creando cosas de la nada. Pero el texto de Tolmach nos lleva inmediatamente a la idea de un concilio, a la Trinidad, y aquí siempre hay confusión. Digo, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos Trinidad en este contexto? Pues esa es la pregunta fundacional perfecta para empezar, porque el concepto tradicional de la Trinidad, en gran parte del mundo occidental, a menudo describe a un solo ser que se manifiesta en tres formas distintas. Ajá, como el agua, el hielo y el vapor, esa famosa analogía. Exactamente esa. Pero Tolmach es muy específico aquí, basándose en una doctrina muy particular. Enseña que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días plantea algo diferente, y es que la Trinidad está compuesta por tres entidades separadas, distintas y físicas. Bueno, con la excepción del Espíritu Santo, que es un personaje de espíritu. Hablamos de Dios el Padre Eterno, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Tres individuos distintos. Espera, déjame entender bien esto. Si son tres individuos completamente separados, o sea, con sus propias identidades, ¿cómo es que la Biblia o las personas religiosas hablan constantemente de un solo Dios? ¿No suena eso a politeísmo? Sí, entiendo por qué lo dices. Y esa es la tensión histórica que ha confundido a filósofos por siglos. La respuesta que ofrece este texto es que son uno, no en cuerpo, sino en unidad de propósito, en intención y en atributos. Ok, unidad de propósito. Exacto. Constituyen la presidencia suprema de los cielos. Operan con una armonía tan perfecta que actúan como una sola voz. Y dentro de esa presidencia, Jesucristo tiene un rol muy específico y extraordinariamente activo antes de nacer en la tierra. Y el texto lo llama el Creador, que usa una frase muy poética de hecho. Dice que es la palabra del poder de Dios, o el verbo. A mí me gusta pensar en analogías visuales para digerir esto. A ver qué te parece. Si pensamos en la construcción de un rascacielos gigante, Dios el Padre Eterno sería como el arquitecto maestro, el que hizo los planos de toda la ciudad, el que tiene la visión completa del proyecto. Ajá, me gusta por dónde vas. Y Jesucristo sería el ingeniero principal o el constructor maestro que toma esos planos y materializa la obra. Él pone los cimientos, levanta las vigas, hace que el edificio exista en la realidad. Pero, y aquí es donde la analogía me falla un poco. Digo, si un constructor solo sigue un plano ciegamente, ¿qué tanta autoridad o poder tiene realmente? ¿Fue Jesús solo una herramienta pasiva en la creación? Fíjate que no. El texto bíblico y los análisis teológicos sugieren algo mucho, mucho más profundo que un simple contratista siguiendo órdenes. Juan el Apóstol aborda esto en el primer capítulo de su Evangelio. Él usa la palabra griega logos, que se traduce como el verbo o la palabra. El famoso logos, ¿sí? Sí, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La idea de logos en la antigüedad no era solo una palabra hablada que se lleve el viento. Implicaba la mente, la razón, el pensamiento divino puesto en acción. Cristo no era una herramienta pasiva, o sea, Él era la manifestación activa y creadora del poder de Dios. De hecho, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, lleva esto a una escala que rompe la cabeza. A ver, ¿qué dice Pablo exactamente? Porque, seamos sinceros, a veces Pablo es un poco difícil de seguir. Sí, totalmente. A veces da muchas vueltas. Pero aquí Pablo escribe que todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Cristo. Y aclara que habla de cosas visibles e invisibles, tronos, dominios y autoridades. ¡Wow!
Está diciendo que la física cuántica, las galaxias, la biología humana, bueno, todo el andamiaje de la realidad fue ejecutado por Jesucristo bajo la dirección del Padre. Hebreos 1:2 reitera la misma idea, que por medio del Hijo se hizo el universo entero. Bueno, esto levanta una bandera en mi mente. Porque si Jesús creó la tierra bajo la dirección del Padre, hay un detalle en el libro de Génesis que siempre me ha parecido extraño. En el relato de la creación del ser humano, específicamente en Génesis 1:26, dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Hagamos. En plural. Ajá, el famoso plural. Sí, si hay un solo creador interactuando ahí, ¿por qué el texto antiguo usa el plural? ¿Con quién está hablando? Esa frase ha sido el centro de debates teológicos maratónicos por cientos de años. Algunos eruditos decían que era un plural de majestad, como cuando un rey en la Edad Media dice, «Nosotros el rey hemos decidido esto». Ah, claro, para sonar más imponente. Exacto, pero Talmage argumenta que la revelación moderna aporta una pieza clave, una pieza faltante al rompecabezas. Específicamente cita el libro de Moisés, que es un texto restaurado en la Perla de Gran Precio. En ese registro queda clarísimo que la creación no fue un monólogo. Ese hagamos es literal. O sea, ¿no es una forma de hablar? Para nada. Es Dios el Padre Eterno dirigiéndose a su unigénito, a Jesucristo. O sea que estamos presenciando un diálogo real antes de la existencia de la humanidad. Exactamente. Refleja a estos seres distintos trabajando juntos en un esfuerzo conciliar, como hablábamos al principio. El momento culminante de la creación terrenal, el diseño del ser humano, fue un proyecto colaborativo entre el Padre y el Hijo. Ver la creación como una conversación íntima y activa, en lugar de un evento solitario, pues le da un peso completamente distinto al inicio de la humanidad. Es fascinante. Ahora, estamos a punto de entrar a lo que me parece el misterio más increíble del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del nombre oculto, del título asombroso que tenía Cristo antes de venir al mundo, y que, bueno, causó casi disturbios en el primer siglo. Esa parte es vital. Sí, pero antes de soltar esa bomba histórica, hagamos una pequeña pausa táctica. Queremos invitar a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan ahora mismo, si sienten que esta exploración histórica y doctrinal aporta nuevas perspectivas, los invitamos a darle me gusta a este video o audio. Queremos animarlos a suscribirse a los canales de La Arboleda Sagrada y Podcast Entre Fe y activar la campanita de notificaciones. Y algo súper importante, queremos saber qué opinan sobre este tema tan profundo, así que dejen sus comentarios. Pongan pausa un segundo, escriban qué les está pareciendo este nivel de detalle sobre el creador y seguimos. Sí, de verdad, los comentarios de quienes nos acompañan son fundamentales para seguir direccionando estas inmersiones profundas. Y bueno, volviendo a la historia. El problema que mucha gente encuentra al leer la Biblia es la desconexión enorme entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, parece que estamos leyendo dos libros completamente distintos. Tal cual. Parece que el Dios del Antiguo Testamento es súper severo, castigador, fuego y azufre, y de repente en el Nuevo Testamento aparece Jesús con un mensaje de gracia, paz y amor. Pero Talmage conecta los cables aquí de una forma magistral. Claro, porque la pregunta lógica es, bueno, si Jesucristo creó el mundo, ¿qué hizo después? ¿Se sentó a esperar miles de años en el espacio hasta que le tocó nacer en Belén? ¿O interactuaba con la gente? El texto nos presenta varios títulos. Se menciona Cristo y Mesías. Yo, y creo que mucha gente, siempre pensé que Cristo era su apellido. Ya sabes, Jesús Cristo como si fuera su familia. Es un error súper común, no te preocupes. Cristo es una palabra de origen griego, Christos, y Mesías viene del hebreo Mashiach. Ambas palabras significan exactamente lo mismo, que es el ungido. Ok, el ungido. ¿Y qué implicaba eso en esa época? Pues son títulos de autoridad. En el mundo antiguo se ungía con aceite a reyes y sacerdotes para indicar que habían sido elegidos por Dios para una misión específica. Así que llamarlo Jesucristo es en realidad decir Jesús el ungido. Pero hay otro título, o más bien un nombre propio, que es el que realmente une toda la historia de la humanidad antigua. Y ese nombre es Jehová. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde necesito que me expliques la lingüística detrás de esto. Porque siempre escuchamos la palabra Jehová o Yahvé y también escuchamos mucho la palabra Elohim. ¿Cuál es la diferencia?
Digo, ¿no son el mismo ser? Esta es la clave de todo el capítulo 4 de la obra de Talmage. Literal. Lingüísticamente y doctrinalmente, hay una distinción crucial que se perdió en muchas traducciones de la Biblia a lo largo de los siglos. Elohim es una palabra hebrea, es un sustantivo plural, un plural de excelencia o exaltación. ¿Qué? Plural de excelencia. Sí, y en la teología que estamos analizando, Elohim es el nombre o título que corresponde a Dios el Padre Eterno. Por otro lado, Jehová, o Yahvé, en sus raíces más antiguas, es el nombre del Hijo. Corresponde a Jesucristo en su estado preterrenal. A ver, frena ahí. Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla de Jehová interactuando con Moisés o con Abraham o abriendo el Mar Rojo, no es Dios el Padre, es Jesús antes de nacer. Esa es exactamente la tesis central. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Jehová que lideró a Israel, el que dio la ley en el monte Sinaí. ¿Me vuela la cabeza? Y para entender el peso de ese nombre, tenemos que ver qué significa Yahvé. Viene de un verbo hebreo que denota ser o existir. Jehová significa literalmente el que existe por sí mismo, o el eterno. Es la fuente inagotable de la existencia, o sea, Él no fue creado a partir de la nada, Él es la realidad eterna. Sabiendo esto, de repente un evento del Nuevo Testamento que siempre me pareció muy dramático y, no sé, un poco exagerado, cobra todo el sentido del mundo. Pensemos en Juan capítulo 8. Ese capítulo es intenso. Demasiado. Imaginemos la tensión. Jesús está en el templo, rodeado de líderes religiosos judíos, los fariseos. Esta gente se enorgullecía de su linaje, eran eruditos, expertos en la ley antigua. Estaban debatiendo con él intentando acorralarlo intelectualmente. Y Jesús, con total tranquilidad, suelta esta frase en el versículo 58. Dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ajá. Y el texto dice que, en ese mismo segundo, los fariseos recogieron piedras para matarlo ahí mismo. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué una reacción homicida por una frase que suena a un simple error gramatical? Antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, suena raro en español, pero es que esos fariseos y eruditos de la ley conocían el idioma y la historia mejor que nadie. Sabían que no era un problema de conjugación verbal. Sabían perfectamente lo que ese carpintero de Galilea estaba reclamando. Al decir yo soy, Jesús estaba usando la traducción directa del nombre inefable, un nombre tan sagrado que los judíos de la época ni siquiera se atrevían a pronunciarlo en voz alta. Te refieres al momento de la zarza ardiente, ¿verdad? Precisamente a ese momento. En Éxodo 3, cuando Moisés está en el desierto frente a esta zarza que arde pero no se consume, le pregunta a la voz divina, oye, si voy a los israelitas y me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué nombre les doy? Y Jehová responde, yo soy el que soy. Y añade, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Claro, entonces, volviendo al templo cientos de años después. Exacto. Cuando Jesús los mira a los ojos y les dice, yo soy, está declarando abiertamente, ese Dios majestuoso del que ustedes leen en los pergaminos, el que partió el Mar Rojo, el que hizo llover fuego, el que hizo el pacto con Abraham, ¿soy yo? Estoy parado frente a ustedes en carne y hueso. ¡Wow! Es el equivalente a arrojar una bomba nuclear teológica en medio del templo. Para esos líderes, si este hombre común y corriente estaba diciendo la verdad, significaba que el Dios del universo estaba sujeto a las leyes humanas y a la pobreza, parado ahí frente a ellos. Y si estaba mintiendo, era la blasfemia más extrema imaginable en el judaísmo. Totalmente. Lo cual, según la ley de Moisés, se castigaba con la muerte por lapidación. O sea, no fue que se ofendieran por su actitud un poco rebelde. Se ofendieron porque entendieron el reclamo directo de divinidad absoluta. Y fíjate que el registro histórico y escritural que presenta Talmage no se limita solo a Jerusalén. Muestra cómo esta identidad eterna se mantuvo consistente en todo el mundo. Por ejemplo, en el Libro de Mormón, en el continente americano. Ah, cierto. La visita a las Américas. Y en el libro de 3 Nefi, capítulo 11, se relata un evento post-resurrección increíble. Cuando Cristo ya glorificado desciende de los cielos para ministrar a los nefitas en América, lo primero que hace es validar todo este contexto del Antiguo Testamento. En el versículo 14, les dice directamente, «Soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra,
y he sido muerto por los pecados del mundo. O sea, no deja lugar a dudas. Ninguna ambigüedad. El Jehová de los israelitas, el Jesús de Nazaret de los Evangelios y el Cristo resucitado que se aparece en las Américas no son representaciones diferentes de la deidad, son exactamente la misma persona eterna, manteniendo un mismo hilo conductor. Verlo desde esa altitud, pues, cambia el panorama por completo. Pero esto inmediatamente me genera un conflicto en la narrativa. A ver si me ayudas a resolverlo. Si Jesucristo, en su rol como Jehová, es el que hace absolutamente todo, digamos, Él crea la tierra, Él dicta las leyes a los profetas, Él lidera los ejércitos antiguos, Él salva al pueblo, entonces, ¿dónde está Dios el Padre durante todos esos milenios? ¿Está simplemente observando desde la distancia cuál es su participación directa en la historia de la humanidad? Esa observación que haces es uno de los descubrimientos más reveladores en el trabajo de Talmage, en mi opinión. Cuando hacemos un barrido por todas las escrituras y registros históricos, notamos un patrón asombroso. Y es que Dios el Padre Eterno se ha manifestado personalmente o ha dejado escuchar su voz en ocasiones extremadamente raras. Hablamos de contadas excepciones a lo largo de miles de años de historia humana. Entonces, cuando interviene directamente en nuestra dimensión, debe ser, no sé, para detener un cataclismo cósmico o dar una ley suprema, ¿no? Pues esa sería la expectativa lógica de cualquiera. Pero la realidad es mucho más específica y, a mi parecer, hermosa. Las pocas veces que el Padre Eterno rompe el silencio y le habla al ser humano, lo hace con un propósito único y exclusivo: presentar a su Hijo, testificar de su divinidad y mandarnos a los seres humanos que lo escuchemos. Ese es el protocolo divino inquebrantable. ¡Wow! A ver, dame ejemplos concretos de esto. Quiero ver ese patrón. Claro, Talmage enumera estos momentos históricos, que son fascinantes. El primer caso registrado es cuando el Padre le habla a Adán, el primer hombre, y atestigua de su Hijo unigénito. Luego damos un salto inmenso en el tiempo y llegamos al Nuevo Testamento. Al bautismo, supongo. Exacto. Mateo capítulo 3, Jesús está en el río Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista. Al salir del agua, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo y se escucha una voz. Y no es la voz de Jesús, es la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Solo eso, una presentación directa y corta. Así es. Y el patrón continúa de una forma aún más simbólica un poco más adelante, en el Monte de la Transfiguración, que lo encontramos en Mateo 17. Imagina el escenario. Están los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y frente a ellos Jesús se transfigura en gloria. Pero no está solo. Aparecen Moisés y Elías. Exactamente, dos figuras monumentales del Antiguo Testamento. Que, para un judío del primer siglo, Moisés y Elías lo son todo. Digo, Moisés es la figura que trajo la ley y Elías es la representación máxima de todos los profetas. Toda su religión se basaba en eso, en la ley y los profetas. Tienes toda la razón. Ellos representaban toda la brújula moral y espiritual de la historia de Israel. Pero en ese momento crítico en la montaña, una nube de luz los envuelve a todos, y de esa nube sale la voz de Dios, el Padre. ¿Y qué dice? Repite la presentación. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír». Es un momento de transición increíble. El Padre está diciendo: la ley y los profetas hicieron su trabajo para preparar el camino. Pero ahora, toda la autoridad y la atención recae sobre él. Escúchenlo a él. Me vuela la cabeza esta imagen. Es como una transferencia oficial de mando a la vista del ser humano. Y esto descarta de tajo la idea moderna y, muy popular hoy en día, de que Jesús fue simplemente un buen filósofo moral, o un rabino inteligente, o un mártir bien intencionado que la historia mitificó con el tiempo. Si creemos en este relato, este carpintero tiene el respaldo audible y directo del arquitecto del universo diciendo: «A él oíd». Pero ese patrón se detiene en la Biblia. En absoluto. Sigue vigente. Volviendo a la aparición de Cristo en América que mencionamos hace un momento, registrada en 3 Nefi 11 en el Libro de Mormón. Antes de que Cristo descienda, la multitud escucha una voz que les penetra hasta el alma. Es la voz del Padre declarando desde el cielo: «He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre.
A él oíd. Misma estructura, mismo mandato. Otra vez el escúchenlo. Sí. Y si avanzamos a la era moderna, el evento que detona la restauración en 1820 sigue esta misma ley. El joven José Smith entra en una arboleda a orillas de Nueva York para orar y buscar respuestas. La visión gloriosa que recibe, donde ve a dos personajes, inicia con uno de ellos, el padre, señalando al otro y diciendo: «Este es mi hijo amado, escúchalo». Desde la creación del mundo hasta la época moderna, el Padre Eterno rinde testimonio de su Hijo. Es que la consistencia a través de los milenios es impecable. Empezamos hablando del Jesús en las polvorientas calles de Galilea y hemos retrocedido hasta antes de que existieran las estrellas, hemos desgranado palabras antiguas como Elohim y Jehová y hemos analizado la voz del Padre. Pero la pregunta del millón, la que siempre debe cerrar estas inmersiones es ¿y qué? Claro, la aplicación práctica. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Para la persona que va en el tráfico en este momento, o la persona que está abrumada por el estrés de su trabajo o las ansiedades de nuestro mundo moderno. La respuesta radica en la confianza y en la escala. Vivimos en una época de sobrecarga brutal de información, de incertidumbre económica y social, de muchísima ansiedad. Si nuestra visión del Salvador es solo la de un personaje histórico que vivió hace 2000 años y dejó enseñanzas bonitas, pues nuestro consuelo va a ser súper limitado. Sí, se queda corto para problemas reales. Pero si logramos entender la mecánica de su identidad eterna, o sea, si asimilamos que ese ser que enseñó sobre el amor y el perdón es literalmente el creador del cosmos, entonces la perspectiva de nuestros problemas cambia drásticamente. Significa que quien nos ofrece paz es el mismo que estructuró las leyes de la física, el mismo que tiene autoridad absoluta sobre los elementos, la enfermedad y la muerte. Es un nivel de poder incomprensible. Y por lo tanto, no hay tormenta emocional o física actual que él no pueda gobernar. Y si el Padre Eterno, a lo largo de miles de años de historia, solo nos ha dado un consejo principal, que es escucharlo, entonces, sintonizar nuestra mente para escuchar su voz es la herramienta de supervivencia definitiva para el siglo XXI. Es la ancla definitiva. Saber que la inmensidad del espacio exterior y las soluciones a nuestros miedos internos provienen de la misma fuente. Para cerrar esta sesión, y tratando de emular el estilo de enseñanza que tenía el propio maestro, queremos dejar a la audiencia con unas preguntas para que se las lleven y las mastiquen durante toda esta semana. Si de verdad logramos internalizar que el Creador de los cielos y la tierra, el gran Yo Soy del Antiguo Testamento, nos conoce individualmente, por nuestro nombre, y decidió poner su vida por nosotros, ¿cómo debería cambiar eso la manera en que enfrentamos el miedo al fracaso, a la enfermedad o a la soledad mañana por la mañana? Es una pregunta poderosa. Y en medio del ruido constante de los teléfonos, las noticias y las responsabilidades, ¿de qué manera práctica estamos creando 15 o 20 minutos de silencio real en nuestra vida diaria para escucharlo, tal como el Padre lo ha pedido insistentemente desde Adán hasta hoy? Son preguntas que, bueno, si las tomamos en serio, requieren que reevaluemos nuestras prioridades diarias y cómo invertimos nuestro tiempo. Acomodar nuestra vida a ese nivel de conocimiento lo cambia absolutamente todo. Ha sido un recorrido extraordinario, desde los concilios preterrenales hasta la realidad moderna. Y la historia no se detiene aquí. En nuestra próxima inversión profunda vamos a analizar un tema igualmente fascinante, porque sabiendo quién era Él desde la eternidad, cómo es que Dios orquestó la historia humana, los imperios y los profetas, para preparar un mundo que al final lo iba a rechazar. Eso va a estar increíble. ¿Cómo se preparó el terreno para su llegada? Eso es lo que exploraremos en el próximo capítulo de Jesús el Cristo. No se lo pueden perder. Sigan pensando, sigan cuestionando, y nos escuchamos en la próxima. Bueno, hermanos, ese fue el podcast sobre el capítulo 4 del libro Jesús el Cristo. ¿Les gustó? Déjenme saber si les gustó y comenten por favor sobre qué es lo que aprendieron en este podcast el día de hoy. Seguiremos con esta serie en un video futuro. Como siempre, mis queridos hermanos, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre el Evangelio de Jesucristo. Y en este caso específico, en este video,
sobre el libro Jesús el Cristo, el capítulo 4, que se llama La divinidad de Cristo en la preexistencia. A lo mejor ustedes ya saben, si no han leído el libro tal cual, está en la aplicación biblioteca, ¿cómo se llama? Biblioteca del Evangelio, ¿verdad? Así que pueden buscarlo ahí y leer el libro por sí mismo. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien. Ahora hagan clic en uno de estos videos para que puedan seguir con sus estudios sobre el Evangelio. Cuídense mucho. Nos vemos, hermanos. Chao.